El método de sustitución para las integrales indefinidas. Lo que hemos visto hasta ahora es que una integral de este tipo es igual a su antiderivada y vamos a hacer explícita la constante de integración. En este caso, la variable x es nuestra variable independiente. Pero ahora lo que vamos a modificar es qué pasa si cambiamos de literal, es decir, qué pasa si ahora en lugar de que x sea nuestra variable independiente, u es ahora nuestra variable independiente, es decir, así como x nos podría denotar una cantidad, pues tenemos un montón de variables a las cuales podemos asignarles la letra U, la letra Z, la letra C, Z, etc. Entonces, ¿qué pasa si X no es nuestra variable independiente, sino es U? Entonces, en ese caso, nuestra integral debe de cambiar de esta manera. Es decir, en lugar de la X vamos a tener, donde hay una X ponemos una U y esto debe de ser cierto. Entonces, pero ahora vamos a complicar las cosas. ¿Qué pasa si ahora resulta que nuestra variable U, ahora esa variable es en realidad una función de X? Entonces, bajo estas dos premisas, lo que tenemos es el siguiente teorema, que nos dice que si sabemos que tenemos esta integral que nos relaciona a la función f de u con su antiderivada, pero además sabemos que la variable u es una función de la variable x, entonces el lado derecho de la ecuación, pues esta antiderivada es una función compuesta y del lado izquierdo de esta integral se va a convertir en toda esta expresión que parece bastante complicada. Y lo que vamos a hacer es la demostración de este teorema aplicando lo que conocemos de cálculo diferencial, que es la regla de la cadena. Entonces, si esta función es una antiderivada, entonces la derivada de esta función nos debe de dar como resultado todo este término que estoy indicando con esa llave. Entonces vamos a derivar a la función f mayúscula con respecto de x. Dado que esta función es una función compuesta, entonces la derivada con respecto de x, aplicamos la regla de la cadena. Eso nos da de f, que es una función de u, lo único que he hecho es identificar a g con u. La derivamos primero con respecto de u y esto lo multiplicamos por la derivada de u con respecto de x. Utilizando el resultado que tengo aquí, sabemos que la derivada de f con respecto de u es la función f evaluada en u, por lo tanto este término se convierte en f de u, y du con respecto de x es simplemente la derivada de g. Entonces podemos simplificar un poquito más. En lugar de u ponemos g de x, eso nos hace una función compuesta y lo demás lo dejamos igual. Entonces, por la definición de antiderivada, el lado derecho de esta ecuación, que lo tenemos aquí, debe de ser la integral
de lo que tenemos aquí. Que multiplican a la derivada de la función g por el diferencial de la variable x. Y eso es precisamente a lo que se quiere llegar. Entonces hasta aquí llega la conclusión de la demostración. Ahora vamos a aplicar nuestro teorema para resolver este tipo de integrales. En principio este tipo de integral la podríamos resolver desarrollando este trinomio elevado a la quinta, multiplicando por este binomio, desarrollando los términos, aplicando las propiedades de distribución de la integral y resolver cada una de ellas, lo cual resultaría bastante tedioso. Para ello vamos a aplicar nuestro teorema. Entonces notemos que el término que está dentro del paréntesis, eso lo vamos a identificar con la variable u. Si hacemos esa identificación, entonces nótese que u' o lo que es lo mismo g' de x es la derivada de esto, que es 2x más 3, y esto es precisamente lo que está aquí. Entonces lo que tenemos es que esta integral en realidad es el lado derecho de lo que tenemos aquí, donde la función f de u es igual a u a la quinta. Entonces en nuestra integral, esta integral de acuerdo se transforma en la siguiente. Vamos a buscar esto que está aquí. Entonces esta integral pasa a ser esta. Entonces donde nótese que he puesto du por g' de x de x, y eso lo podemos saber si de esta ecuación. U' en realidad es du en dx, de donde podemos despejar, porque aquí tenemos un quebrado, de u es igual a g' de x, de tal manera que el producto de g' con dx nos da du, y toda esta integral se reduce a esta. Y esta es una integral que ya sabemos resolver. Eso nos da u a la 6 entre 6 más una constante, y lo que resta es reemplazar u por lo que vale en términos de x, que sería x cuadrada más 3x menos 7 elevada a la 6 entre 6 más la constante de integración. Y ya solo para terminar podemos ver otro ejemplo, que era el que había escrito de aquel lado, cuando tenemos esta integral, por ejemplo, logaritmo de x al cubo sobre x y de x. Entonces en este caso se ve bastante complicada, pero no lo es tanto cuando identificamos a u con el logaritmo de x. En este caso du, así como hicimos aquí, es la derivada de u con respecto de x. Eso sería de x
entre x. Perdón, aquí sería 1 entre x y luego tenemos que multiplicar por el de x. Entonces, este término que identificamos aquí sería precisamente el de u, de tal manera que la integral quedaría de la siguiente forma: u al cubo por du, y esta es una integral que también podemos resolver, que sería u cuarta sobre 4 más una constante c, y lo único que falta es sustituir u en términos de x. Eso quedaría logaritmo de x a la cuarta sobre 4 más la constante c, y eso terminaría con la integral.